Buenas noticias. La libertad para los cautivos es promulgada por Jesucristo. Un grupo de judíos entró en una discusión con Jesús, diciéndole: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Parecía que aquellos israelitas habían olvidado los 4 siglos de esclavitud en Egipto. También olvidaron que estuvieron esclavizados en Babilonia en los tiempos del rey Nabucodonosor, bajo la modalidad de exilio forzado. Incluso no recordaban que en aquel preciso momento estaban bajo el dominio impuesto del Imperio Romano. Pero Jesús no se refería a la esclavitud física o política. Les aclara que se refiere a la esclavitud del pecado, a la esclavitud espiritual, porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y les dio una evidencia, diciéndoles: ustedes procuran matarme porque no toleran mi palabra. Sin embargo, Jesús ya había dado la buena noticia en Nazaret. El Espíritu del Señor estaba sobre él, por cuanto le había enviado a pregonar libertad a los cautivos. Y es que todos los humanos somos descendientes de Adán y Eva. Por tanto, nuestra naturaleza pecaminosa nos convierte en esclavos del mal. La buena nueva es que la libertad para los cautivos es promulgada por Jesucristo, porque Dios quiere acabar con la esclavitud de los derrotados. El apóstol Pedro escribió que el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Era común en aquellos tiempos que cuando un pueblo era derrotado por otra nación, su población era sometida a esclavitud. Ser perdedor implicaba convertirse en esclavo del vencedor. En el año 70 después de Cristo, el general Tito derrotó una rebelión de judíos. Todos los israelitas en edad militar fueron llevados como esclavos a construir el Coliseo romano. La analogía de Pedro es simple. Cuando Adán y Eva fueron derrotados por Satán en el Edén, se convirtieron en esclavos del diablo. Comprender esto es fácil al notar que reiteradamente cometemos el mismo desliz una y otra vez. Es porque somos esclavos del pecado. El pecado domina nuestras acciones. Cuando Jesús habló con una mujer adúltera y le dijo: vete y no peques más, eso quería decir: eres libre. No tienes que someterte más al pecado del adulterio. No tienes que seguir siendo una perdedora. Eres libre para recuperar tu dignidad. La libertad para los cautivos es promulgada por Jesucristo, porque Dios quiere recuperar la voluntad que es secuestrada a los débiles. El apóstol Pablo enseñaba que a todos los hombres
les es necesario que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y es que es como un secuestro. Satanás inmoviliza violentamente la voluntad de las personas y ejerce extorsión, haciéndoles creer que sus vidas dependen de que continúen haciendo inmoralidades y maldades. Es por eso que la gente se torna incapaz de autoliberarse de los vicios y de las adicciones. El alcohólico, el drogadicto, el adicto a los juegos de azar o a la pornografía, se vuelve impotente ante semejantes tentaciones. Incluso puede llegar a desarrollar una especie de síndrome de Estocolmo, mostrando afecto y complacencia con los males que arruinan su propia vida. Pero Jesús liberó a mucha gente cuya voluntad había sido doblegada por Satanás. Liberó a un Zaqueo secuestrado por su propia avaricia. Liberó también a una samaritana secuestrada por sus bajos instintos. Por eso el Señor aseguró: si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y nunca olvide, el Evangelio de Jesucristo es la única fuente de verdaderas buenas noticias.